En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque... Tengan todos muy buenos días. María Elena Loría aquí de nuevo con ustedes, tratando de sacar lo mejor de lo mejor de lo mejor de la palabra de Dios para cambiar nuestras vidas. A veces hay influencias externas que nos hacen caer, que nos desaniman, que nos traen cosas feas a nuestra vida, pero siempre tenemos que seguir adelante con el Señor, porque Él es el único fiel y verdadero. Y estos días pasados de fiestas traen siempre sus consecuencias que a veces son feas, pero la verdad es que el único que necesitamos para poder compartir es a Cristo Jesús. Él es el único fiel y verdadero. Con Él siempre estaremos bien, siempre llegaremos a un lugar correcto y entonces, por lo tanto, es importante estar unidos siempre con la mano de Él. Hoy vamos a ver los principios de Dios a prueba, porque siempre los principios de Dios son una prueba para nosotros, son una prueba para el mundo entero. Y también esos principios que Dios estableció han sido puestos a prueba. Pero antes de iniciar el programa, porque en el video pasado se me olvidó, y eso no debe ser, siempre elevar una plegaria al Señor. Y hoy vamos a elevar esa plegaria. Amantísimo Padre, hoy estamos aquí delante de tu presencia, unánimes, todos reunidos, para alabarte, para bendecirte y para darte gracias por todas las buenas nuevas de salvación, que aunque el mundo no las entienda, que aunque nos atropellen por todas estas ideas, por todos estos estatutos y establecimientos que quisiste darnos por enseñanza, sabemos que no nos desamparas y que siempre estás con nosotros. Lógicamente, Padre eterno, que nadie es profeta en su tierra, y así como Cristo fue rechazado por hablar la verdad, decir la verdad, y Él que lo hizo con tanto amor, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación para el pueblo de Él, para su remanente, y aún así lo mandaron a crucificar. Pues hoy estamos aquí delante de tu presencia para decirte, Padre eterno, y suplicarte que hablas el entendimiento de las personas y logren entender lo que significa realmente tu palabra y los lineamientos que das, y que no los haces para mortificarnos, no los pusiste para mortificarnos ni para ametrallarnos, sino que los pusiste para que camináramos la senda correcta de acuerdo a tu justicia divina. Te damos gracias, Padre eterno, por todos estos lineamientos, por todas las correcciones, por todas las enseñanzas, y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver los principios de Dios bajo prueba. Siempre dentro del tema, ved aquí al Dios vuestro.
dentro de la constitución del gobierno de Dios, antes de la entrada del pecado, era un sistema provisto para la felicidad. Es más, les voy a decir una cosa, aún después de entrar el pecado, toda la constitución del gobierno de Dios es para nuestra felicidad, para que tengamos seguridad y un cumplimiento absoluto de los seres criados en el cielo y en todo el universo. Puso a su disposición todo poder necesario en infinita abundancia, junto con la perfecta protección de cualquier riesgo de esos poderes que fuera de sus sitios señalados de servicio, llegarán a ser agencias de destrucción. Todos esos estatutos, todas estas normas, si se aplican correctamente, van a ser de felicidad y de bendición, pero si se aplican incorrectamente, lo que van a traer es caos y desolación, caos y destrucción y desolación. Nosotros lo vemos, vuelvo al tema de la electricidad, nosotros lo vemos con la electricidad. La electricidad, cuando nosotros la usamos correctamente, cuando ponemos las instalaciones correctamente, trae gran bendición, nos favorece el trabajo, nos facilita el trabajo, pero cuando se usa incorrectamente trae caos y destrucción. Se producen incendios, se producen explosiones, la gente puede morir quemada o los animalitos, o puede morir bajo la asfixia de los gases que emana un incendio. Pero si se usa correctamente nos trae felicidad. Este sistema funcionó a la perfección bajo condiciones que existieron antes de que la revelación iniciara. Todos los súbditos de Dios le sirvieron con devoción imparcial, porque cada uno tenía la convicción interior de que los caminos de Dios eran los únicos caminos de vida. Ellos entendieron que la ley no era un código de servidumbre, sino una maravillosa protección concebida para ellos en el corazón de un amor infinito. Y eso tenemos que verlo desde este momento, tenemos que entenderlo, que todos los estatutos de Dios no son para que nosotros les sirvamos, no son para servidumbre, sino para protegernos, para nuestra protección. Y eso es lo que no entendemos o no lo queremos entender. De este modo no surgió la situación en el que el uso de la fuerza necesitó ser considerado. Ninguna matanza tomó lugar, ni destrucción fue emprendida. Nada se levantó para mancillar la perfecta felicidad de todos los seres creados. No debe haber dificultad para que los principios del gobierno de Dios obrarían y obraron perfectamente bajo estas condiciones. Hasta aquí nuestro estudio ha sido de periodos impecables. Ahora la atención debe ser enfocada al drástico cambio de las condiciones que fueron desarrolladas después de que primeramente ángeles y hombres ejercieron su libertad dada por Dios para negarle obediencia. Con intenso interés el universo entero observaba el triste acontecimiento para ver si esos principios podían todavía operar sin modificaciones, adiciones o cualquier otro cambio. Cuando nosotros, vuelvo a la electricidad, cuando nosotros utilizamos la electricidad de mala forma y abusamos de ella y en una misma línea queremos poner un montón de artefactos a funcionar, estamos violando las leyes y trae serias consecuencias. Igual les pasó a los hombres y a los ángeles. Algunos ángeles, ellos se abusaron de esa fuente de abastecimiento, se abusaron y quisieron más, no se conformaron y vino el caos. Con intenso interés el universo entero observaba este triste acontecimiento para ver si habían cambios, Pero hallaría Dios necesario
después de todo, administrar personalmente el castigo sobre los que se habían rebelado? Sería compelido a resolver el problema del pecado al ejercer su poder físico e infinito para destruir al malhechor que había rehusado toda relación de misericordia. ¿Podía Dios hacer eso? Bueno, ahorita veremos la respuesta. La entrada del pecado impuso ante Dios la necesidad de tomar acciones que nunca fue urgido tomar antes. Ponen su vista en el diluvio, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, ponen su vista en las plagas de Egipto, en la destrucción de los rebeldes que adoran el becerro de oro, la muerte de Coré, de Datán, de Abirán, la aniquilación del ejército de Sequerib, los apedreados por la violación del sábado, los adúlteros, en Acán y muchos otros ejemplos. Esto es en lo que la gente pone su vista, nada más. Leen las palabras usadas para describir las reacciones de Dios y luego concluir que Dios ejerció la fuerza para aniquilar la rebelión, que castigó por sus propias decisiones y decretos, que destruyó a los que habían rehusado sus últimas ofertas de misericordia y por tanto no dio a todos los hombres libertad plena de rendirle o negarle obediencia. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, al principio, cuando no la entendemos correctamente, encontramos a un Dios despiadado, que aniquilaba, que mataba, que mandó quemar Sodoma y Gomorra. ¿Cómo es posible que Dios pudiera permitir estas cosas? ¿Cómo es posible que Él no arregle los problemas de esta tierra? ¿Cómo es posible que los gobiernos sean déspotas y que no haga nada por eso? ¿Cómo es posible que haya huracanes, terremotos, tsunamis y que Dios no haga nada para solucionar este problema? Eso es lo que nosotros pensamos la mayor parte del tiempo. Pero cuando los conceptos alternativos son considerados, será visto que Dios no procedió tanto como se cree. Será discernido que Él no introdujo ni recurrió a ninguna medida consecuente con la caída y que no ha empleado antes. Dios designó su ley como protección para sus criaturas, no como medio de salvaguardar su propia posición autoridad. Él no es un Dios que le gusta ser vanagloriado, que lo exige, que lo demanda. No, Él hizo todas estas leyes para beneficio de las criaturas, para beneficio de las criaturas. Por tanto, fue enfatizado que los castigos no fueron administrados por Dios, sino por la expresión natural de rechazar la protección de la ley por medio de la desobediencia de ella. Vuelvo a la electricidad. Cuando no acatamos los lineamientos que las compañías de electricidad nos dan, entonces hay serios problemas. Y eso es lo que pasa con la humanidad. Cuando no acatamos las leyes de Dios, entonces estamos metidos en serios problemas. Sin embargo, en lugar de las enseñanzas inspiradas con relación a la verdadera naturaleza de la ley, prevalece en el mundo hoy el concepto de que la ley fue hecha para exaltación personal de Dios. Su invención para producir y mantener su posición de indiscutible autoridad. Por tanto, es visto como un proyecto calculado a exaltar a uno a expensas del resto. Eso es lo que la gente piensa, porque eso es lo que nos han querido enseñar. O nosotros, con nuestra mente finita, eso es lo que queremos entender. El origen y efecto de tales enseñanzas
será una guía en cuanto a si son o no son verdad. Esas presentaciones del carácter y propósito de la ley fueron inicialmente enseñadas en el jardín del Edén por Satanás. Él las presentó a la primera pareja con el propósito específico de ganarlos a su rebelión contra Dios, y su método tuvo gran éxito. El resultado es que ha sido introducido en este mundo un diluvio de toda clase de pecado e iniquidad, si así puede ser llamado. Y eso lo vemos en la actualidad. Lo vemos en la actualidad. Hay una persona drogadicta o una persona que expende drogas en determinado lugar, que lo que hace, atraer a los adeptos, atraer a gente para que la consuma, para su beneficio propio, porque entre más venda la droga, más dinero va a poseer, sin importarle las consecuencias que la droga conlleva. Pero si en el mismo lugar hay una persona que quiere atraer a la gente para que no haga esas cosas y para que se salga de esas cosas, le cuesta un montón, porque la gente prefiere creer la mentira que creer la verdad. Y entonces, no hombre, si yo me fumo este cigarrito de marihuana, no me va a pasar nada. No, yo no me voy a hacer drogadicto, es solo una vez que lo voy a hacer. Y cuando se da uno cuenta, está metido de cabeza. ¿Por qué? Porque el gobierno de Satanás es compulsorio. Él lo obliga a uno. Yo siempre lo he comparado con una araña, en donde está la mosquita y llega y empieza a rodearlo, hasta que lo envuelve en la tela de araña para poderlo matar y así poder alimentarse. Pues eso es lo que hace la gente que quiere sacarlo a uno de el concepto bueno de Dios, para traerlo a tener un concepto equivocado de Dios. Y eso es lo que debemos entender. Él presentó, vuelvo a lo mismo, él presentó a la primera pareja con el propósito específico de ganarlos a su rebelión contra Dios, y su método tuvo gran éxito. El resultado es que ha sido introducido en este mundo un diluvio de toda clase de pecado e iniquidad, si así puede ser llamado. Dios hizo la tierra y le equipó con todos los poderosos sistemas del sostén de vida, como un don de amor para Adán y Eva. A causa de que él estaba interesado solamente en recibir de ellos un servicio motivado por amor, no los puso fuera del alcance del pecado. Dios hizo los entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. ¿Por qué? Porque Dios no usa el poder compulsorio. Él no le gustan las cosas a la fuerza. Y vamos por una pareja de enamorados, por una pareja. Un muchacho y una muchacha se conocen y empiezan su coqueteo para ver si terminan enamorándose. Si una de las partes de la pareja usa el poder compulsorio, la relación no va a dar frutos buenos. Pero si las dos partes de la pareja deciden amarse mutuamente, puede dar frutos de bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con amor, Dios nos hizo con libertad, Dios nos hizo con libre albedrío para poder prestarle o negarle obediencia. Y volvemos a lo mismo. Cuando una pareja
una parte quiere solo la obediencia para gratificación personal, no va a ningún lado, no va a ningún lado. Dios no solo les suministró la libertad para negarle obediencia, sino que también les dio los medios para lograrla, colocando el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del jardín del Edén. Eso fue lo único que el Señor no les entregó. Esto era una propiedad de Dios y no de ellos. Todo lo que Él pidió fue que la respetaran como siendo suyo. Si hacían esto, podían enseñarle a sus hijos los mismos principios y entonces nunca habría infelicidad en el mundo. Habría solamente una perfecta confianza y seguridad. Pero Dios les dijo, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él se los dijo, pero había un ente externo que les dijo, sí, pueden comer. Si ellos le obedecían a Dios, podían aprender el respeto total por la propiedad del otro. Nunca habrían robos, adulterio o asesinatos. Si podían respetar el tiempo que pertenece a otro, nunca existiría la violación del sábado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros guardemos sus lineamientos para que haya un respeto total. Yo respeto el tiempo de mi pareja, yo respeto las decisiones de mi pareja, yo respeto las cosas de mi pareja. Pero si yo no lo respeto, hay una violación, Y Dios lo que quería era que nosotros aprendiéramos el respeto y que no fuéramos violadores, porque nosotros pensamos que violadores es solo violar sexualmente a una persona. No. Violación es querer imponerle mis ideas. Violación es querer que esa persona haga lo que yo digo o deje de pensar como está pensando. Eso es una violación. O yo no quiero que esa persona esté ahí, yo quiero que esté allá. Y eso es una violación de las decisiones que puede tomar una persona. Esto es lo que es la ley, es el respeto por lo que pertenece a otro. En la primera tabla de la ley está el área de respeto por lo que es de Dios y en la segunda tabla por lo que es del hombre. Si Adán y Eva no podían respetar este árbol que Dios había reservado con el expreso propósito de enseñarles esta lección, entonces con este principio de respeto descartado, solamente existirían asesinos, ladrones, adúlteros y todos los funestos procederes de la vida de los hombres y de las mujeres en esta tierra. Vamos a leer la primera imagen. Génesis 2:17. Este tema trae muy pocas citas bíblicas, pero son las más importantes para el desarrollo del tema. Génesis 2:17, que dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Este versículo no dice el día que de él comieres. O sea, en el mismo momento que Adán y Eva lo comieron, en ese momento iban a morir. No lo dice. El Señor los iba a destruir. El texto dice que en ese día morirían. Pero ¿cuál fue el tipo de muerte? ¿Qué fue lo que en ellos murió? Porque ustedes me pueden decir a mí, no, ellos quedaron vivos y vivieron muchísimos años y no murieron. Igual pensamos ahora, bueno, yo peco y no voy a morir, voy a vivir un montón de años.
voy a vivir un montón de años. Entonces la paga del pecado no es la muerte, pero no es este tipo de muerte. El texto dice que ese día morirían. El pasaje no declara la forma como ellos morirían y no puede ser interpretado para indicar que morirían en las manos de Dios. Adán y Eva no lo entendieron de esa manera, pero Satanás sabía esto. Sabía que habían entendido las palabras de Dios declarando que la destrucción sería el resultado de comer del árbol y no como un acto de Dios. De manera que Satanás comenzó a trabajar para destruir su confianza a esa interpretación de la palabra de Dios y a sustituirla con otra a su modo. Volvemos a lo mismo. Cuando una persona viola la privacidad de la otra, está matando la confianza. Cuando una parte de la pareja comete adulterio, está violando la confianza. Cuando yo le robo a una persona sus pertenencias, estoy violando y matando esa confianza. Cuando yo usurpo el lugar de otra persona, estoy matándola. Está muriendo la confianza. Y eso es lo que Dios quería que no hiciéramos. La certeza de que Adán y Eva entendían lo que las palabras de Dios significaban es que su muerte vendría a causa de la desobediencia y no de las manos de un Dios castigador. Y esto es confirmado por Satanás mismo. Satanás vino y no confirmó la verdad de Dios, sino la desaprobó. La desaprobó. Por lo tanto, su interpretación de esa palabra fue falsa, con la intención de destruir su fe en la interpretación real. Y eso es lo que nos pasa a las personas en la actualidad. Cuando nosotros vamos a hablarle de la palabra de Dios a una persona, a decirles la verdad para hacerlos libres, viene el diablo y le pone en tela de duda. Lo pone en tela de duda. Y ahí es donde los principios de Dios están bajo prueba. Están bajo prueba. ¿Verdad que sí? Ok. Por lo tanto, su interpretación de esa palabra fue falsa, con la intención de destruir su fe en la interpretación real. Había solamente dos modos posibles de comprender la palabra de Dios. Ellas también significaban que Dios personalmente los aniquilaría por la desobediencia o que ellos morirían como una consecuencia de sus hechos equivocados. Solamente se necesita preguntar cuál de los dos modos Satanás negó para recibir cuál es la verdad y cuál sostuvo para reconocer el error. En toda la conversación con Eva, Satanás obró lo suficiente para apoyar la idea de que no había peligro de comer del árbol, que eso no les traería la muerte. Él insinuó que había otra razón para las estipulaciones de Dios, una razón motivada por la protección e interés propio. De modo, expresó sin decirlo directamente, que si había muerte total era un acto directamente administrado por Dios y no el resultado de la transgresión de la ley. Y eso nos pasa en la actualidad. Eso es lo que pensamos. Una persona muere, pero fue porque Dios quiso que muriera. Y lo culpamos. Y lo culpamos. Y hay asesinatos, y hay violaciones, y hay muertes. Mire, yo les digo a las personas, cuando yo era una niña, cuando yo estaba chiquita, un anuncio en el periódico que había habido un asesinato era algo increíblemente traumático. Pasaban días de días publicando lo mismo en los periódicos. Pero en la actualidad es el pan nuestro de cada día. Todos los días
hay un asesinato nuevo en los medios de comunicación y en los periódicos. Y eso fue lo que, sin decirlo directamente, había muerte. Pero la gente piensa, murió porque Dios quiso. ¿Por qué me arrebataste a ese ser querido? ¿Por qué se tenía que enfermar? ¿Por qué no lo sanaste? Y culpas a Dios. Y culpamos a Dios. Pero Satanás fue muy astuto al confrontar a Eva con esta falsa interpretación en el primer momento de su contacto. Primero, tenía que introducir suficiente duda en la mente de Eva para conseguir que sus pensamientos tomaran la decisión deseada. De modo que preguntó en un tono de incredulidad si era realmente verdad que Dios había negado a una criatura hermosa, inteligente, digna, como ella misma, el derecho de participar del árbol del fruto del árbol. Hasta el día de hoy las mujeres somos así. Si llega y nos dicen que somos la más preciosa, la más linda, la más inteligente, la más digna, no lo creemos. Pero si nos dicen que somos la más tonta, la más fea, la más indigna, también no lo creemos. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Primero la adornó con un montón de flores y después le invitó a participar del fruto. Para dar más poder a su sugestión, la serpiente siguió con sus sutiles alabanzas de su hermosura y sus palabras no fueron desagradables para Eva. Vamos a leer Génesis 3:3. Génesis 3:4. ¿Qué le dice Satanás? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, bueno, eso lo dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. ¿Quién no quiere ser como Dios? Todos. Bueno, pues nosotros lo vemos constantemente cuando vemos una persona que se infló mucho porque tiene un puesto o porque tiene una casa hermosa o porque vive en un residencial hermoso y que decimos, esa persona se infló, tiene la cabeza llena de humo, tiene la cabeza llena de humo. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Quería ser como Dios. Entonces uno dice, esa persona se endiosó, está endiosada, se cree más de lo que realmente es. Y eso le pasó a Eva. Ella quería ser como Dios. Lo admiraba demasiado. Todas las tardes cuando llegaba él a pasearte por el huerto de Edén con ellos. Y ella quería ser como Dios. La palabra para que no niega la certeza y admite solo una posibilidad. Ella transmitió a la serpiente la información que su convicción de la naturaleza de la ley de Dios se estaba debilitando. De ese modo, él se animó para hacer un ataque directo a la ley y al carácter de aquel que lo había creado. Y así Satanás dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Este es el ataque a la ley de Dios que había dicho que la desobediencia a la ley traería muerte. Pero aquí Satanás está diciendo que la ley puede ser violada con impunidad, Está objetando que nada hay que la ley se suministre protección de la muerte. Tal reclamo es opuesto a la verdad expresada por Dios a Adán y Eva, en donde había dicho que la transgresión de la ley traía muerte sobre el transgresor. Eva tenía libertad para aceptar la verdad como Dios se lo había dicho, o las posiciones de Satanás. Esa libertad es todavía nuestra hoy.
Podemos creer que la ley de Dios es una provisión de amor que nos facilita ciertamente gozar de las maravillosas bendiciones contenidas en los grandes poderes que nos ha dado. O podemos aceptar las mentiras de Satanás, que la ley en sí misma no es protección, no es protección de la muerte. Así es que entonces nosotros cuando decidimos infringir la ley, nos estamos matando. Estamos matando la confianza, estamos matando los poderes que Dios nos da, estamos matando nuestra salud, estamos matando nuestros pensamientos, estamos matando nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro gozo. Todo en ese momento lo estamos matando, aunque en ese momento no tengamos una muerte física. Pero eso es lo que estamos haciendo. Habiendo hecho el ataque a la ley, Satanás procedió con un ataque sobre el carácter de Dios para sostener su declaración que la ley no traería muerte. Él dijo que había otro propósito de Dios al decir que no lo sería. Aquí están sus palabras. ¿Cómo dijo? En el versículo 3, 4 y 5 dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que toméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Porque eso fue lo que les dijo. Asimismo, al mismo tiempo, ofreció una razón distinta de la formación de la ley, de los propósitos contemplados por Dios. Presentó a Dios como uno que está profundamente interesado de una de sus criaturas ascendiera a la posición gloriosa y superior en el universo. Mientras Dios no les había revelado esto. Y Satanás continuó. Ciertamente sabía de esto y fue atemorizado de que participara del árbol y de este modo llegarían a ser igual a él. Para estar seguro de esta terrible contingencia, él había inventado el artificio de poner en ellos un temor para que no comieran del árbol. Eso fue lo que les dijo. Dios les metió miedo, porque saben que en ese momento que ustedes coman de ahí, van a ser como Dios, y Él no quiere ser sustituido por nadie. Él lo que quiere seguir es siendo Dios y que toda la gloria y la alabanza sean para Él. Eso fue lo que les transmitió Adán y Eva. Y eso es lo que hacen en este momento. Volvamos a la droga. Si usted vende droga, va a tener riquezas, va a tener un carro nuevo, va a tener una casa preciosa, va a poder viajar, va a poder. Pero cuando ya está sumido y ya no se puede salir de ahí, de golpe y porrazo le arrebata todo. ¿Por qué? Porque fue a dar a la cárcel y perdió todo el trabajo que había realizado. Porque así es como él funciona. Y esta era la base de la cual Satanás desarrollaría más tarde la enseñanza que Dios es quien destruye. No había necesidad de tomar estas enseñanzas todo el tiempo entonces, porque no pudo cumplir el objetivo del momento sin tener que hacerlo. Habiendo establecido en Adán y Eva la idea de que Dios había inventado la enseñanza que la desobediencia a la ley traería la muerte para salvaguardar su posición, fue una de las razones, fue uno de los más razonables pasos para creer que Dios destruía. Realmente es ilógico pensar de otra manera. Y hasta el día de hoy, nosotros creemos que Dios es el que destruye. Si Dios era la clase de ser que se detenía para inventar una mentira, para salvaguardar su propia posición, y debía esa mentira ser descubierta, y las personas hacen lo que Él les había ordenado no hacer, entonces, de ningún modo
consentiría compartir su trono con ellos. Naturalmente, recurriría a otras medidas para completar el mismo propósito. El punto es que un ser del carácter como el de Satanás presentó a Dios, representó a Dios, fuera incapaz de hacer cualquier cosa. El engaño, habiendo fallado, él estaría obligado a usar la única y posible arma posible, la fuerza. Él entraría en directo conflicto físico con los que buscan escalar su posición y al fin, cuando eso fallara, Dios tendría que aniquilarlos. Eso fue lo que Satanás les dijo. Pruébenlo y verán que en el momento que ustedes no cumplan con su palabra, Él los va a aniquilar. Y Él los va a destruir y les va a quitar todo, absolutamente todo. Allí Él iba poquito a poco encauzándolos para que creyeran la mentira. En el jardín del Edén, Satanás asumió la responsabilidad de interpretar la palabra de Dios. Adán y Eva aceptaron esa interpretación y participaron del fruto prohibido. Y eso es lo que hacen en la actualidad. Uno dice, la palabra de Dios dice tal cosa y dice, no, eso fue lo que usted entendió. No, ahí lo que dice es tal y tal otra cosa y lo van guiando a uno hacia la mentira, hacia lo erróneo. Por este medio ellos buscaron hacerse iguales a Dios. En cambio, introdujeron en la raza humana la larga y triste historia de sufrimiento y muerte que ha sido su labor. En todo ese periodo de tinieblas, Dios ha estado actuando por el pecador. En todo este periodo de tinieblas, Dios ha estado actuando constantemente para restaurar la condición perdida. Pero a pesar de todo, Satanás ha continuado ofreciéndose a sí mismo como un intérprete de las acciones de Dios y de sus palabras a los hombres. Él es el que hace que las personas interpreten mal la palabra de Dios. El resultado es que los hombres vienen a ver a Dios como a uno que está constantemente buscando preservar su posición y poder, saliendo a la guerra contra el hombre y destruyéndolo si él no se rinde a su autoridad. En esto, Satanás ha sido extremadamente afortunado, porque la vasta mayoría de la humanidad, dentro y fuera de las iglesias, firmemente acepta que los desastres que han asolado este mundo son obra de la mano de Dios, quien está resuelto a confirmar su autoridad y preservar su posición. Eso es lo que nos ha dicho. Claro. Dios hizo que temblara la tierra. Dios mandó un tsunami. Dios mandó los huracanes. Dios mandó todo para destruirlos por pecadores, por corruptos, por necios. Y es porque Dios está indignado y hay que aplacar la ira de Dios. ¿Cómo? Como hacían los idólatras antes, con asesinatos, matando a la gente para aplacar a los dioses. Ahora no se mata con un cuchillo, no se mata con una pistola, se mata con droga, se mata con sexo ilícito, con pedofilia, con un montón de cosas increíbles. Es de estos errores que la verdad de Dios ha de librarnos y es el propósito de este libro, ayudar a tal liberación. Es el propósito de este tema, ayudar a esta liberación. Delante de nosotros permanece la elección de lo que habremos de aceptar. La verdad divina que revela que la ley de Dios es maravillosa, provisión de las bendiciones para todos sus hijos, o la mentira de Satanás, que esta es un plan para servir a los intereses de Dios a expensas de sus criaturas. De este modo, de la segura palabra de Dios,
viene la revelación del tiempo y el lugar, donde por primera vez sobre la tierra la idea fue anticipada de que la ley de Dios era una medida instituida para garantizar sus derechos y que por lo tanto su rechazo no traería muerte como una directa consecuencia. Ese tiempo fue el mismo principio de la historia de la humanidad y el lugar fue el jardín del Edén. Asimismo, el instigador de esas ideas es el desenmascarado. Él es el diablo, el enemigo de Dios y del hombre. Además, la triste acción de aceptar esas ideas ha sido presenciando con terrible claridad en toda la historia de la humanidad. Ha sido presenciado con terrible claridad en toda la historia de la humanidad. Toda la miseria, la frustración, los sufrimientos, las enfermedades, la muerte son directamente las huellas de esa enseñanza. De este modo, es realmente hecho un simple asunto de decidir lo que la verdad real es en el tema. El autor de este tema, junto con los que cooperaron haciendo su producción posible, enfáticamente rehusaron a creer los argumentos de Satanás. Vemos a Dios en una totalmente opuesta a lo que el diablo nos haría ver de él. Esa ley es el don del amor de Dios para nosotros, sabiamente destinada a proteger y preservar, para facilitarnos las más altas oportunidades del progreso y desarrollo. Estamos luchando los autores de este tema y nosotros contra él, este tema de ustedes. ¿Para qué? Para que cambiemos las ideas, para que eliminemos esos preconceptos. Pero siempre se los he dicho, hay que eliminar unos preconceptos y hay que adoptar otros conceptos. Hay que aprender y desaprender. Mientras estamos ahora enterados de quién fue el autor de esas rebeldes ideas, hemos de entender que esto o explica cómo ejerció estos principios en todas las difíciles complicaciones instruidas por el problema del pecado. Pero el fundamento ha sido puesto sobre el cual tal comprensión puede ser edificada. Ahora, ¿será posible llegar a toda situación? Sabiendo que el diablo continúa intentando nublar la mente con la falsa contemplación de lo que Dios no hizo, de lo que Dios hizo. Exactamente como él lo hizo en el Edén, habrá ahora la tendencia a rechazar la interpretación e indagar más por lo real. Tenemos que indagar, descubrir, estudiar, eliminar preconceptos, eliminar ideas nocivas y aprender más sobre Dios. Este fundamento puesto, el tiempo ha venido para estudiar los procederes de Dios hasta donde pueda ser entendido durante el intervalo del pecado. Quiere el Señor ayudar a todas las personas a orar pacientemente y luchar con esos profundos problemas hasta que la verdad sea plenamente aclarada en la mente para la justicia. Es tan difícil, son ideas tan arraigadas que están en las personas, son tradiciones tan fuertes que es sumamente difícil para nosotros agarrar todas esas ideas y echarlas por tierra para que la gente recapacite, piense, destruya todos esos preconceptos y aprenda las nuevas ideas. Este es el tema en donde tenemos que echar por tierra todo lo aprendido y adquirir nuevas verdades. Verdades, no verdades entre comillas, sino verdades reales, tal y como Dios es. Este fue el tema de hoy. Muchas bendiciones para todos. Que tengan un feliz año y que el Señor los siga bendiciendo.
afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria ver.